Estimados estudiantes de noveno grado, les saluda Giovanna Corea, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos elementos del teatro, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. Elementos del teatro son componentes de este arte escénico que, al ser analizados, nos ayudan a comprender el significado de la historia representada por los actores, o permiten que exista una historia narrada, en primer lugar. Los elementos del teatro son aquellos que forman parte importante en la puesta en escena. Cada uno juega con un papel importante y tienen una función especial, dan forma a las representaciones escénicas. Los elementos del teatro son los siguientes: texto, actor o actriz, público, ambientación. Esta última incluye el vestuario, escenografía, sonidos, música, luces, entre otros. Texto, escrito en diálogos para ser representado, suministra los mensajes que los personajes dicen. En él se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención a las líneas de diálogo. Es el elemento de la obra de teatro que plasma por escrito las ideas y temas que se trabajan en la representación, y su autor es el dramaturgo. Actor o actriz es la persona que da vida a los personajes que plantea el texto. El actor debe de tener sensibilidad, buena voz, memoria y una correcta dicción. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. Las acciones de los actores definen lo que pasa en el mundo ficticio en el que transcurre la historia, hacen avanzar el desarrollo de la trama y además expresan las emociones que acompañan a la obra mediante su lenguaje no verbal, utilizando todo el cuerpo y las cualidades de su voz. Público es el espectador. De él se obtiene la apreciación o valoración de la obra de teatro. Ambientación: todo lo que ubica a la historia en un momento y lugar, sea esta escenografía, vestuario, sonidos, música, entre otros. La escenografía es uno de los elementos del teatro que están más integrados en el escenario, y de hecho el escenario puede ser entendido como parte de la escenografía. Es el conjunto de los objetos y los decorados que se utilizan para representar el espacio en el que transcurren los actos, y pueden ir cambiando a medida de que pasa de un lugar a otro. Vestuario. Como elemento constitutivo a una obra de teatro, el vestuario se parece mucho al maquillaje, ya que también consiste en aplicar productos a los actores para que expresen sensaciones e ideas mediante su simple presencia. Y también, en el caso, se juega con las paletas de colores para transmitir conceptos de manera inmediata, sin necesidad de hablar. El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos de sonido complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. La música puede ser diegética o extradiegética, es decir, puede formar parte de la historia y ser escuchada por los personajes, o puede acompañar a la historia sin formar parte de lo que pasa en ella de manera literal. La iluminación. Aunque en muchas obras de teatro la iluminación solo tiene el propósito de que se vea bien lo que ocurre en el escenario y, como máximo, marcar cuáles son los momentos de transición de una escena a otra mediante el apagado de las luces, existen muchas posibilidades para utilizar de un modo que dote de significado a la historia. Las posibilidades con este elemento del teatro son múltiples, ya que se puede jugar con el movimiento de haz de luz y los colores que proyecta. De hecho, un foco de luz puede ser un personaje más de la obra, dialogando con el resto de personajes a pesar de no tener voz, mediante la creación de los contextos apropiados. El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmética, aunque no significa que su objetivo principal sea embellecer a los personajes. De hecho, en muchos casos el efecto que produce es el contrario, dado que con las técnicas actuales se puede modificar el relieve de la cara de los actores para que adopten expresiones grotescas. Por otro lado,
Las finalidades del contenido a las que llega a ser utilizado un maquillaje son aquellas que tienen que ver con el tipo de ideas y simbologías que se pretenden expresar mediante la apariencia de los personajes. ¿Verdad que es divertido aprender sobre los elementos del teatro? Por supuesto que sí. Les invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.